El emblemático barrio del Carmen debe su nombre al convento del Carmen, fundado en 1281 por los carmelitas calzados, pertenecientes a la Orden del Monte Carmelo, barrio milenario que creció entre dos murallas, la musulmana del siglo XI y la cristiana en el siglo XIV. Fue tierra de asentamiento vario, arrabales, poblado morisco, conventos, órdenes religiosas y asociaciones benéficas, gremios y trabajos específicos. El partit o lugar de prostitución y palacios y viviendas de la clase trabajadora. Los orígenes del Carmen parten de dos arrabales, dos poblados bien diferenciados, la Pobla Vella, próximo a las murallas, y la Morería o Pobla Nova. El Carmen es también territorio bohemio, donde abunda el arte urbano y donde se encuentran algunos de los museos importantes de Valencia. En este reportaje fotográfico podrán ver algunos de los monumentos destacados de este barrio, como el Portal de Valldigna del 1400, que separaba la ciudad cristiana de la Morería de Valencia. Abierta sobre la propia muralla árabe del siglo XI, toma el nombre del monasterio de Santa María de la Valldigna. La casa del abad se encontraba ante el portal. Junto al portal se instaló la primera imprenta del Reino de Valencia y de la península ibérica en 1474. Este lugar está lleno de encanto, centro de ocio y cultura. Es una zona de la movida de Valencia, llena de terrazas, bares y restaurantes. Conforme cae la noche, cobran relevancia algunas de sus calles. Nos vemos en el Carmen.